Decía Fernando que se duerme cuando yo predico. ¿Así? Me arrulla. Me arrulla. Me acuerdo de una iglesia, ¿no? Que había un hombre que se estaba durmiendo y el pastor le dice a la mujer: despierta a su marido. Dice: no, despiértelo usted, que lo ha dormido usted. Así que si yo veo que he dormido a alguien, iré y lo despertaré yo, porque si soy yo el que lo duerme. Había un hermano en una iglesia que era sordo. Era sordo completamente. Entonces el pastor, para que no se sintiera así de que como era sordo no servía para nada, pues le había dado el cometido de que al terminar el culto fuera el que oraba para despedir. Entonces la única indicación es que la mujer, cuando acababa el culto, le hacía así un gestito con el codo. Entonces él ya sabía que había acabado el culto, se levantaba y despedía en oración. Pero el hombre pues no escuchaba nada. Y un día, a media predicación, el hombre se durmió. Y la mujer, para despertarlo, ¿qué hace? Le da con el codo. Claro, el hombre instintivamente se levantó y despidió la reunión. Bueno, esperemos que si Fernando se nos duerme, que no te despiertas a mitad de predicación y nos despidas en oración. Usted enfermito, güey. Hay que perdonarlo. Así que bueno. Tenemos esta semana el tema era muy sugerente, ¿no? ¿Superhéroes? Era con interrogantes. ¿Superhéroes? ¿No? Y el subtítulo decía lo que nunca nos han contado sobre el éxito. Y es que últimamente me reúno con pastores y algunos líderes, y sobre todo esta semana ayer estuve en Salou en un encuentro de líderes del seminario CEIBI, Centro Superior de Teología, y es tremendo, ¿no? Es tremendo cómo, si no se toman las riendas adecuadas, el pueblo de Dios se está infantilizando de una manera aterradora. Tú ves que en las iglesias la gente solo quiere papilla. Si les das carne es raro. Por eso yo estoy muy contento aquí, ¿no? Porque veo que hay recepción, o por lo menos eso es lo que parece, ¿verdad? Que estamos un poquito avanzando, estamos dando un poquito de chicha de vez en cuando y se recibe bien, y eso es un buen indicativo. Eso para mí es muy gratificante, porque sabemos que vamos por el buen camino y que estamos creciendo todos juntos, ¿no? Pero lo que me comentaban los pastores es terrible, ¿no? El infantilismo que hay en las iglesias. Y no es culpa de las iglesias, es culpa de los líderes que han enseñado a esas iglesias. Les han enseñado a ser niños en la fe. ¿Por qué? Porque un niño en la fe es controlable toda la vida. Y no hay nada más fácil que llenar una iglesia con niños. Llenar una iglesia con adultos es muy difícil. Con adultos espirituales me refiero. Porque a un adulto espiritual tú le tienes que saber razonar la fe, le tienes que saber razonar la doctrina, le tienes que saber razonar los asuntos. Mientras que a un niño simplemente le tienes que decir: quieto aquí, siéntate, levántate, haz esto, haz aquello. ¿Cómo se entretiene a un niño? Diciéndole lo que le gusta escuchar. Y estamos en una década, sobre todo en una década, de superhéroes espirituales, ¿no? De creyentes que creen en los superhéroes, con capa y calzones azules y rojos. Lamentablemente es así, que creemos que somos lo más mejor del universo y nos sentimos súper bien mientras estemos en nuestro entorno, bien gratificados por lo que nos gusta. Pero en el mundo somos vulnerables, muy vulnerables. Y no me estoy refiriendo a esta iglesia, sino a lo que se está viendo en el mundo evangélico hoy en día. El pueblo evangélico se muere. El pueblo evangélico se está muriendo, y lo peor, que con él está arrastrando a muerte al cristianismo entero. Tenemos un cristianismo débil, infantil, enclenque, porque es mayor pero es inmaduro, y eso no tiene fuerza social, no tiene fuerza espiritual, por más que se canten cánticos espirituales. Tenemos un pueblo evangélico que muere y fallece y se desvía por falta de conocimiento. Y la sabiduría
que no es conocimiento, es un don de Dios. La sabiduría es un don de Dios. Dios es el que nos lo da todo absolutamente. Pero que seamos sabios tiene que ver qué es lo que hacemos con nuestro conocimiento. Si nosotros sabemos trabajar el conocimiento, abrimos nuestra mente a lo que Dios tiene que decirnos en la palabra de Dios, vamos a ver cómo Dios va transformando nuestras vidas, porque la palabra de Dios es cortante como espada de doble filo, y por eso a la Iglesia en general, y lo digo a esta, para que sepamos dónde estamos y qué es lo que tenemos entre manos, y que no nos dejemos engatusar por folclore y por el atractivo del mundo, es el aparente éxito, los supermanes, los superhéroes que nos venden en televisión, que nos venden en YouTube y que nos venden muchos libros populares cristianos, ¿no? Y uno vive a veces la vida cristiana y dice, pero ¿por qué a mí no me sucede esto? ¿Por qué a mí no me pasa esto? ¿Por qué en mi iglesia no pasa esto? ¿Por qué mi vida es tan normal? Porque la vida del cristiano es normal. ¿Os acordáis que hablábamos que éramos invencibles? Y en cuanto aquí hablábamos que éramos invencibles. En cuanto a nuestra posición delante de Dios, somos invencibles. Nada ni nadie nos puede tocar si Dios no quiere que nos toquen. Pero sin embargo, eso no es muy popular. Lo popular es que somos lo mejor y que debemos de tener todas las maravillas que corresponden. Y ahí es que donde se nos coló una doctrina muy popular, que es la doctrina de la prosperidad. ¿Habéis oído hablar? ¿No? La doctrina de la prosperidad dice que a un creyente no le puede faltar de nada, que a un creyente le ha de ir todo bien, que a un creyente no puede tener enfermedad incluso, que un creyente, ¿sabes?, de victoria en victoria. Y todo eso es doctrina de la prosperidad, que se ha colado en las iglesias, haciéndole creer al creyente una ilusión. Y luego cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que sucede? Nos señalamos unos a otros. Bueno, algo habrá hecho, incluso uno, algo habré hecho, algo estaré haciendo mal, porque no puede ser que a mí me suceda esto. Y voy a leer un versículo, ¿no?, que de tan usado está mal usado. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 2 y versículo 3. Me gustaría estar hablando 3 horas sobre esto para ir rebanarlo bien y que no quede ninguna duda al respecto, pero me toca condensarlo y hacerlo breve. Yo confío en que vais a saber armarlo bien, ¿no? Y no malentender. Como decía un jefe que tuve, dice, siempre hay que suponer en positivo, nunca supongas en negativo, ¿no? Dice así el versículo: guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y esa parte, aunque se dice, normalmente se obvia, que está escrito en la ley de Moisés, es decir, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es maravilloso, ¿verdad? Y nos encanta este versículo, igual que el de Josué 1:8, ¿no? Y todo lo que hagas prosperará. Pero hemos de recordar una cosita. Aquí David, que es el que está diciendo estas palabras, se las está diciendo a su hijo Salomón. Y en Josué está haciendo referencia a lo que David dijo. Hay una correlación en ese sentido. ¿Qué problema hay con esto? Que normalmente tendemos, y permitidme que hoy voy a ser un poquito más técnico en algunas cosas, y si os crea dudas, apuntarlas y las comentamos. Normalmente tendemos a coger un versículo suelto de las Escrituras para armarnos un mandamiento o una promesa en general. Cuando siempre cualquier versículo de la Escritura hay que cogerlo de acuerdo, en contexto con el resto de la Escritura. Si un versículo en su contexto o en el contexto general de las Escrituras no se sostiene, hay que ver por qué, ¿no? Y en este caso vamos a ver por qué no se sostiene esto. Porque hay una realidad. Todo lo que hacemos no prospera. Y todo lo que emprendemos no funciona siempre bien, ¿verdad? Y yo he encontrado las iglesias que rápidamente te acusan. Algo habrá hecho. O algo estaré haciendo mal. Nos acusamos nosotros mismos. Y es que hemos de recordar que, sobre todo del Antiguo Testamento, no se puede hacer doctrina. No se puede decir esto es así y es así siempre. Eso es lo que significa doctrina.
de un texto, de algo que alguien le está diciendo a otra persona. Y en este caso David se lo estaba diciendo a Salomón. ¿Y en qué contexto, además? Aparte que es algo que David le dice a Salomón, es algo que se lo está diciendo como encomendación para que le vaya bien en el ministerio que iba a desarrollar, que iba a sustituir a él como rey y como sumo sacerdote. Por lo tanto, dice, como sumo sacerdote y rey, ¿no? Haz esto, no te separes de esto. Y todo lo que emprendas de acuerdo a eso, te va a ir bien. A la vista está que Salomón emprendió otras muchas cosas que no le fueron nada bien, ¿verdad? Y claro, ¿cuándo nos podemos llevar las manos a la cabeza y pensar, bueno, Señor, ¿pero qué está pasando, no? Cuando vemos a creyentes, por ejemplo, de Sierra Leona. ¿Conocéis Sierra Leona en África? Yo he oído hablar de creyentes que allí mueren por la fe. Gente que no tiene para comer, pasan días y días que no tienen para comer y apenas para beber. Sierra Leona, la gente está muriendo porque hay una guerra civil constante desde hace más de 40 años casi. Y hay un número inmenso de creyentes y mueren de hambre y mueren asesinados por las fuerzas guerrilleras. ¿Qué pasa? ¿Estos creyentes son peores creyentes que los de Occidente? Las castas de la India. ¿Habéis oído hablar de en la India? Hay distintos niveles de castas. Y las castas, la más bajita no se puede juntar con la más alta. Ni siquiera pueden ir a iglesias si son cristianos de otras castas. El sistema de castas funciona incluso con los creyentes. Y las castas más bajitas mueren. Porque si un rico de una casta alta tiene una vaca, esa vaca es más importante que un niño de una casta bajita. Y estos cristianos mueren de hambre, mueren de tuberculosis, mueren de tifus, mueren de malaria. ¿Qué pasa con estos cristianos? ¿Es que acaso no guardan los mandamientos, los preceptos, de la manera que está escrito en la ley de Moisés? Yo estoy seguro que sí. Algunos habrá que no, pero yo estoy seguro que sí. Hubo el terremoto de Haití, ¿os acordáis? En el terremoto de Haití. ¿Vale? ¿Cuántos cientos y cientos de buenos creyentes murieron en ese terremoto? Gente pobre, gente que vivía en chabolas, en barracas, que lo más que tenían era un techo aguantado por tablas de zinc. Escuché hablar de un hombre que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana antes de ir a recoger los granos de café, que tenía las manos encalladas de las espinas, de las hojas, de recoger café con sus propias manos, y él se levantaba todos los días a las 5 y al terminar caminaba 5 kilómetros para ir a escuchar la palabra a la iglesia. Y fue de los primeros que murieron, él y su familia, cuando hubo el terremoto. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Acaso no seguía los preceptos de Jehová, sus estatutos y sus mandamientos tal como están escritos en la palabra? ¿Qué pasó con este? Que todo lo que hacía no prosperaba y todo aquello que emprendía no prosperaba. ¿Es Dios mentiroso? ¿O nosotros estamos interpretando mal este texto? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque, por desgracia, muchas veces interpretamos las Escrituras a la luz de nuestra visión occidental, de nuestra visión capitalista. Es decir, como en Occidente, y Occidente se entiende el continente europeo y el continente americano, pues más o menos, con nuestras pobrezas o nuestras necesidades, más o menos tenemos una mentalidad capitalista, ¿verdad? Entonces interpretamos muchas veces la Biblia a la luz de eso. Y todo lo que hagas prosperará. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿A quién está dirigido? Acordaos que para interpretar las Escrituras tenemos que saber quién lo escribe, a quién se lo escribe, en qué contexto se escribe, y si lo que se escribe es para nosotros o simplemente es la narración de una historia. Eso es muy importante. Por eso la Iglesia debe saber manejar bien, adecuadamente las Escrituras. Preséntate como obrero que maneja bien la palabra de verdad. Acordaos, porque si no suceden estas cosas. Y podemos meter a otros cristianos y a cristianos nuevos en la fe en problemas espirituales, porque le hacemos creer en un evangelio de prosperidad, de que todo nos va a ir bien, que el creyente que es fiel todo le va bien, todo prospera, y cuando se le arruina el negocio nadie va a reconocer que estaba equivocado o que dudaba de eso que nos habían enseñado. Lo que va a hacer es algo habrá hecho, como cuando hubo el terremoto en Haití.
yo me encendía porque encontraba creyentes que decían, es que Dios castiga el pecado de un pueblo. Digo, caramba, ¿no te caerá a ti una maceta en la cabeza? O sea que Dios, para castigar a todo un pueblo, de que hay unos cuantos que practican brujería, se los carga a todos, hayan creyentes o no. Eso no es así. A veces somos nosotros más sanguinarios que el propio Satanás. No sé por qué está eso en el corazón del creyente, ese espíritu de venganza constante, y es terrible, ¿no? Y la única explicación que le encuentro es que estamos rodeados de un pueblo cristiano inmaduro, infantil en la fe, y eso es terrible. Creemos en los superhéroes todavía creemos en los superhéroes. Vamos a leer algunos versículos que quizá nos puedan dar un poquito de luz, ¿no? Y que sí, que Jesús nos dijo a nosotros, a sus discípulos. Mateo 8:20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas ¿quién? Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre es el propio Jesús, el Hijo de Dios, el que si acaso a alguien le tendría que ir bien, y que no hay duda ninguna de que seguía todos los preceptos escritos en las Escrituras, los seguía a rajatabla y no tenía pecado ninguno, porque si dudamos eso ya vamos mal. No todo le fue bien. Lo traicionaron, le escupían, la gente lo repudiaba, la gente lo criticaba, y a veces no por causa del Evangelio, a veces simplemente porque su sola presencia provocaba eso en la gente, rechazo. Lo latigaron, lo castigaron, y al final murió crucificado y de la peor manera, sangrando, envinagrado, y lo hubieran tirado al foso común, si no porque José de Arimatea ofreció su tumba. ¿Dudamos de la espiritualidad de Jesús? Y no tenía donde recostar su cabeza. O sea, es decir, no tenía donde dormir siquiera, dormía sobre el suelo, su almohada era una piedra. Esa es la prosperidad de los que todo lo que emprendas prosperará. ¿Por qué es necesario repasar esto? Porque en ningún momento quiero que ninguno de vosotros se sienta culpable y que nadie, ni de adentro ni de afuera, lo culpabilice si algo le va mal en su vida, negocio, familia, salud, etcétera, etcétera. Que nadie se atreva a deciros, eso es porque no eres del todo obediente, porque pecado oculto tienes, porque... No, hermanos, no lo voy a permitir, porque ni el propio Jesús tenía donde recostar su cabeza. Juan capítulo 15, versículo 20-21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice Jesús. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Vamos a sufrir persecución. Y la persecución no siempre es porque a alguien le moleste lo que predicamos, sino por el simplemente hecho de ser cristianos. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? En el mundo, ¿qué vais a tener? Aflicción, dice Jesús de Nazaret. Prefiero creerme a Jesús de Nazaret. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No está contradiciéndose, diciendo, confiad que os voy a quitar la aflicción. No, confiad que vais a tener paz a pesar de la aflicción. O sea, Jesús mismo nos dice, en el mundo, o sea, en la vida cotidiana, vais a tener aflicción. Y aflicción provocada por escasez económica, problemas emocionales, problemas sentimentales, enfermedades, duelo, 1000 cosas. Vamos a tener aflicción. No es fácil vivir, y mucho menos para un creyente. Y Jesús nos lo dijo, y lo dice en muchas ocasiones. Yo he simplemente reservado unos poquitos versículos. Y es que se nos ha metido en la cabeza una falsa idea de lo que es el éxito. Y creemos que un cristiano ha de vivir una vida triunfante, y cantamos aquello de victoria en victoria. Y es una victoria espiritual, es una victoria interna, es una victoria que, aunque encarcelados, aunque agobiados, aunque pasando por aflicción, como dice el texto,
tenemos una victoria en el Señor y vamos de victoria en victoria. No es que todo lo que hagamos sea victorioso y vayamos de éxito en éxito. En todo caso, si miramos a nuestro alrededor, la gente que tiene más éxito en el concepto social, normal, de la calle, es gente inconversa, gente que precisamente no habla muy bien de Dios. La palabra éxito está muy relacionada con la palabra éxodo. Éxodo significaba salir, salida. ¿Os acordáis? La palabra éxodo, donde viene el libro de la Biblia, significa salir. Y éxito significa sobresalir, ¿no? El que sobresale. Y claro, ese sobresalir lo hemos llevado al aspecto materialista que nosotros como occidentales pensamos. A un oriental le es muy difícil equivocarse en estos textos, porque en su mentalidad oriental le es más fácil comprender que el éxito es algo interno, es algo espiritual más que algo externo, algo material. Material no solamente es lo económico, sino que las cosas materiales que emprendemos, emprendo un negocio, emprendo esto, emprendo aquello, o un ministerio, lo que sea, va a prosperar. Eso es material, es lo que va de la circunferencia nuestra hacia afuera. Mientras que la mente oriental, y acordaos que la Biblia está escrita por orientales, ¿no? Por palestinos, judíos y griegos de la edad de Jesús, eso es el oriente, tiene una mentalidad hacia adentro. Y Jesús, como buen judío, cuando decía estas cosas, está refiriendo hacia adentro. Nuestro éxito, nuestra victoria es algo interior, algo espiritual, algo que nos enriquece como personas, como creyentes. Y hoy se dice mucho, el que tiene mucho por dentro no necesita nada por fuera. Bueno, eso ya lo decía la Biblia, no hace falta que me lo diga Mójica, no hace falta que me lo diga... No, ya lo decía la Biblia. Hoy está de moda, Paulo Coelho, Jorge Bucay, todos dicen palabras así de superación personal que ya aparecen en la Biblia. No hace falta que me la digan ellos, son unos copiones, unos plagiadores. Pero como el mundo no lee la Biblia y el mundo no escucha la Biblia porque nosotros nos limitamos a retenerla, pues la gente se cree que todas estas famosas frases son de Paulo Coelho, de Jorge Bucay, de cualquiera de estos que se están enriqueciendo a fuerza de decir lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Así que eso nos tiene que animar también a que cuando escuchemos a alguien que lo dice, saber decirle, ¿sabes que eso la Biblia ya lo decía? ¿Sabes que eso Jesús de Nazaret ya lo decía? Yo me dediqué una semana a ir preguntando a la gente si sabía quién dijo no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? O haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Y la gente me decía cualquier autor, desde Séneca, Voltaire, cualquiera. Dice, no, lo dijo Jesús de Nazaret. Es terrible. Nosotros hemos aprisionado la palabra de Dios y el mundo la desconoce porque nos hemos adueñado para nosotros solos, hemos sido egoístas. Así que el éxito, aun que lo entendamos de esa manera materialista, lo estamos reteniendo por nuestro egoísmo particular. Dejadme que os lea otro versículo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, todo no, lo explica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, como queriéndolo englobar todo ahí, dice, de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto quizá se puede usar para muchas cosas, ¿no? Se puede usar para la moda, dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Todo tiene que ver con el materialismo. Aquí no se está refiriendo, cuando dice los deseos de la carne, en este contexto no se está refiriendo a la moral sexual, se está refiriendo al materialismo, a tener. Porque el concepto del éxito es lo que se tiene o lo que se posee, aunque sea un poder social. No soy jefe de mi propia empresa, soy esto, soy un ministro, soy concejal, soy alcalde, tengo mucho dinero. Y nosotros caemos a veces en ese error. Yo he encontrado en iglesias donde,
Por de pronto, pues hay un miembro de la iglesia que tiene mucho dinero y aunque el tío o la tía, la tipa, sea una persona desagradable, la gente le habla con respeto. Si no, fijaos o intentar recordar, ¿no?, cómo la gente habla diferente al que tiene dinero dentro de la iglesia. ¿Por qué será? Porque somos en el fondo materialistas y admiramos el éxito externo, lo admiramos. Y creo que debemos de empezar a aprender, ¿no?, a admirar el éxito interno de las personas como son, porque eso se sale por los poros. Si alguien tiene buenos principios, si alguien ama al Señor, si alguien tiene una vida rebosante interior, que es una bellísima persona delante del Señor. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. El éxito externo nos hace soberbios, nos hace orgullosos, nos hace creernos más que los demás. Y lo peor, permitimos que los demás nos halaguen por eso. Y muchos de los ministerios que yo veo en las iglesias hoy en día, y por eso repito y repetiré, que siempre son los mismos ministerios los más deseados, ¿no?, los que están delante de la gente, ¿no?, desde el líder de adoración, el que predica, etcétera, el que está, ¿sabes? Porque hay ahí un puntito, un gen en el ser humano que no se acaba de ir por más que uno se convierta y eso, que le gusta que le halaguen, le gusta en el fondo, le gusta que le halaguen. Y eso son un poco la vanagloria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿no? Le podría explicar alguna historia, ¿no?, que a mí me han sucedido, ¿no? Y lo importante que es a veces rechazar cuando sospechamos que nuestra carne es a veces incapaz de pasar por encima de la adulación de los deseos de la carne, de la vanagloria en el mundo, en el contexto evangélico, de rechazar eso por tener una vida más auténtica, más saludable. Pero vamos a ver que incluso cuando uno rechaza eso, Dios al final pone a cada uno en su lugar. Que no quiero alargarme, ¿no?, pero me queda un poquito y quiero acabar. Dice, el mundo pasa y sus deseos, las modas pasan. Lo que hoy parece ser que es lo más, lo que es signo de éxito, signo de autenticidad, lo que parece que hoy es el signo de ser los mejores en cualquier área de nuestra vida espiritual, de iglesia, en el mundo, eso pasa. No es lo mismo que lo era hace 50 años y no es lo mismo que era hace 100 años. De hecho, la semana que viene, el día 31, se cumplen 501 años de la Reforma Protestante. ¿Sabéis qué es la Reforma Protestante? Muy bien, pues la semana que viene vamos a hablar de eso, para conmemorar el 501 años. Hoy estamos todos aquí porque hubo un monje dominico que se rebeló contra la Iglesia Católica, ¿os acordáis?, que se llamaba Martín Lutero. ¿Quién ha escuchado hablar de Martín Lutero? Bien, pues se celebra que hace 501 años este hombre cogió y escribió 95 cosas con las que estaba en desacuerdo con la Iglesia Católica y las colgó delante de la Catedral de Wittenberg. Y a partir de ahí se desarrolla una serie de acontecimientos que transformaron toda nuestra historia tal como la conocemos hasta ahora. Y hoy estamos aquí reunidos gracias a ese monje, ¿no?, y todo lo que sucedió después. Y todos los mártires que murieron por defender que podamos tener a nuestro alcance la palabra de Dios y que todo creyente pueda leer la palabra de Dios, que hasta ese momento no se podía. Porque la Iglesia se había hecho la única representante de Dios y la única que podía hablar en nombre de Dios ante cualquier creyente. Vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer un pequeño repaso de quién era Martín Lutero, cómo sucedieron las cosas. Porque también hay otro versículo que se usa que dice: quien desconoce su historia está condenado a repetir los mismos errores, ¿verdad? Y hoy en día se están repitiendo muchos errores contra los cuales este pobre Lutero peleó y muchos murieron. Y hoy resulta que como cristianos, como evangélicos, nos estamos institucionalizando de tal manera que estamos cometiendo los mismos errores que hace 500 años. Y de la misma manera que aquí dice que el mundo pasa y sus deseos, y podríamos decir que las modas pasan, también es verdad que muchas modas vuelven, ¿verdad? Que se vuelven a llevar los pantalones de campana, se vuelven a llevar modas que se llevaban en los 80, y por desgracia vuelven las buenas modas, pero también vuelven las malas modas. Entonces hemos de ser lo suficientemente maduros y adultos para identificar, ¿no?, a los falsos superhéroes, a los que llevan
una capa y a saber identificar el lado negativo del éxito materialista que se nos ha vendido. El éxito verdadero se lleva por dentro y no trae nada negativo. Sin embargo, el éxito material tiene muchos problemas. Vamos a sufrir si solo nos concentramos en el éxito externo de lo que hacemos o lo que queremos o a donde creamos que estamos. Entonces, podemos mirar en la palabra de Dios dos tipos de personas, ¿no? Los que entendieron que el éxito es algo interno y los que buscaban un éxito inmediato como algo externo. Los que se impacientaron y los que pagaron el precio. Y el problema es que aunque entendamos el éxito bien entendido como algo interno, queremos vivir y experimentar ese éxito, esa victoria no interna, sin pagar el precio. Porque vivimos en ese mundo evangélico infantil que, como bien decía un pastor el otro día, un evangelio mágico, donde creemos que una frase o terminar la oración de determinada manera o orar de determinada manera puede ayudarnos a atajar el camino y a conseguir cierto éxito espiritual o cierta victoria espiritual con abacadabras y frases mágicas, y un cristianismo que no paga el precio, sino que quiere pasar por encima de eso, ¿no? Como vamos a ver ahora la palabra. Están los que tomaron atajos, y he seleccionado unos poquitos, muy poquitos, porque el tiempo es breve. Por ejemplo, uno muy conocido, Abraham y Agar, en el capítulo 16 de Génesis, ¿os acordáis? ¿No? Dios le promete algo a Abraham, y sin embargo, entre Sara y Abraham, la mujer de Abraham, se impacientan, solo pueden mirar a su alrededor lo material, lo tangible, y dicen: no, Dios no puede hacer este milagro, es mejor que concibas con que tenga el hijo con Agar, no, porque si no la promesa de Dios no se va a cumplir. O sea, ellos intentan echarle una mano a Dios, buscan un atajo, no tuvieron paciencia, y la prueba está que pagaron un alto precio por quererse ahorrar el precio de la paciencia. Simón el Mago, hablando de un evangelio mágico, Simón el Mago en Hechos 8:18, si queréis lo leemos. Para esto sí me tengo que poner las gafas. Es que ahora me estoy haciendo los apuntes con la letra más grande para no estar con las gafas para arriba y para abajo. Hechos 8:18. Simón el Mago realmente se convirtió. Muchos dicen que, claro, nos quedamos con la anécdota en general y nos olvidamos que fue alguien que se convirtió y seguía a Cristo. Pero hubo un momento que dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Quiso un atajo, quiso comprarles el don, un don que tenían solo los apóstoles, todo hay que decirlo. Les quiso comprar el don. Buscaba un atajo, buscaba una manera de saltarse todo el proceso. Él hacía días que seguía a Cristo y seguía a los discípulos para hacer lo que ellos hacían. Quiso con dinero comprar eso. ¿Y cuántas veces he visto que incluso con dinero he visto gente que han querido comprar puestos en la iglesia, incluso dones, ¿no? El joven rico en Mateo 19, 21 y 22, otro que quiso y no pudo porque Cristo lo frenó. Pillar un atajo. Mateo 19, 21 y 22. Creo que lo apunté bien. Si quieres ser perfecto, le dice Jesús, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y el joven rico, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quiso pillar un atajo, pero tenía a Jesús delante, que le impidió pasar por ese camino.
Segunda de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y eso se puede extender a muchos aspectos de nuestra vida. ¿Cuánta gente hay que no quiere pagar el precio de prepararse bien en un seminario, prepararse bien bíblicamente, pero sí que quieren rápido el púlpito? ¿Cuánta gente hay que abre una iglesia porque prefiere ser cola de ratón que cabeza de león, cola de león que cabeza de ratón? Lo dije bien, no, prefiere ser cabeza de ratón, que cola de león. Así hay muchos. Y yo miro los números de creyentes que más o menos se llevan registrados en la provincia de Barcelona y son los mismos que hace 10 años, pero sin embargo hay un 25% más de iglesias. ¿Por qué? Porque se dividen. Porque hay mucho gallo en las iglesias que no quieren pagar el precio de seguir, ¿no? De aportar, de remar en la misma dirección. Dice, pues yo lo puedo hacer mejor y abro mi propio chiringuito porque prefiero ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Y es así, no pagan el precio y abren y hacen destrozos y empiezan a decir cualquier cosa. Y para que una iglesia se llene, ¿qué es lo que hay que decir? Lo que la gente quiere escuchar. Entretenimiento, espectáculo y ir mucho a los sentimientos, y la iglesia se va a llenar. Y hay gente que no tiene escrúpulos y prefiere hacer eso con tal de tener la iglesia llena. Y el problema también es que muchos ven una salida laboral en ese sentido, y yo veo gente que ha dividido iglesias simplemente por el hecho de buscarse una salida laboral, salida económica, para repartir lo que sale en las ofrendas. Es increíble. Sí, me vienen a la cabeza un montón de nombres, ¿no? Y que lo que están ahí es comerciando con los creyentes. Y por eso no les importa lo que enseñan, por eso no les importa si están preparados o no. Porque contra más gente, más ofrendan, más diezman y mejores coches pueden tener. Y ahora, hace unos pocos meses, fueron juzgados 2 pastores que muchos de vosotros conocéis, porque le estafaron 40.000 euros a uno de sus miembros. Porque con el rollo de el Señor me lo ha dicho, le fueron ahí con una profecía de turno y que tenía que darles ese dinero, y el hombre, cuando volvió en sí, pues cogió y los denunció. Pues dice, no, esta gente me ha estafado 40.000 euros. Pero es que hay mucho vivo, hay mucho sinvergüenza, es increíble, ¿no? Lo que se llega a hacer con la palabra de Dios. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. El que no quiere pagar el precio, sinceramente, es mejor que no tenga el ministerio. Es mejor que no tenga el ministerio, porque se puede hacer más daño que bien en las iglesias. Y es mejor caminar bien con poco que caminar a la larga mal con mucho. Por eso digo que estamos sembrando para toda la vida, no estamos sembrando para 1 año ni para 2. Y eso lleva a pagar un precio que a veces no nos puede gustar, que es el de edificar muy sólidamente. Y para edificar sólidamente necesita de mucho trabajo y mucha lentitud. Luego están los que pagaron el precio, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor les dice a los egipcios, le dice al pueblo de Israel que saliera de Egipto, les dice que vayan por el camino más largo. ¿Os acordáis en Éxodo capítulo 13? Que le dice, no os envío por el camino corto, porque para cuando veáis la guerra que se está desarrollando, no os asustéis y quieran volver, sino os estoy enviando por el camino largo. Y a veces no comprendemos, ¿no? Porque el Señor nos lleva por caminos largos, por caminos difíciles, por caminos pedregosos o muy trabajosos, y es simplemente porque es algo mejor, porque el camino corto igual nos puede llevar a desanimarnos a la larga. Pablo, en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 23 y 29, ese sí vamos a leerlo. 2 Corintios capítulo 11. Del 23 al 29. Caramba, si comprendiéramos el éxito a la manera externa como se comprende hoy últimamente en las iglesias, de éxito, de victoria, de que todo va a ser de maravilla, ¿cómo entenderíamos que vivió Pablo? Igual es que era un pecador. Capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice, ¿son ministros de Cristo? Dice, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en caminos se refieren a caminos peligrosos donde hay ladrones y bandoleros, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 8 veces dice peligros. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Desnudez se refería a tener que llevar 4 harapos viejos, y además de otras cosas que no quiero ni nombrar, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Caramba, ¿cómo entenderíamos aquí y todo lo que harás prosperará? Pues mucho no prosperó. A Pablo le cortaron la cabeza con una espada. Cualquiera podría ver eso como una señal de fracaso, ¿verdad? Y muchas de las iglesias que él levantó no aguantaron los 5 años de vida. De hecho, podemos ver las 7 iglesias de Apocalipsis, las 7 las levantó él. ¿Y cuántas de ellas no tenían problemas ya? Y no había pasado tanto tiempo. Podemos ver que el éxito no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. No hay tanto superhéroe como nos hacen creer. Jesús se pasó 18 años preparándose en Egipto, entre los esenios, con su primo Juan el Bautista, pagando el precio, trabajando duro, estudiando, y era más sabio que muchos rabíes. Y no es porque Dios le revelara automáticamente toda la escritura en su mente. Jesús pagó el precio, Jesús estudió, Jesús se preparó, conocía las escrituras mejor que nadie, estudió seguramente, y esto los estudiosos lo saben, ¿no? Hay buenos intérpretes de las escrituras que por cómo respondía Jesús a los fariseos se entendía que estuvo en alguna escuela griega de filosofía, porque utilizaba la lógica de una manera magistral, que sabios de esa época no la utilizaban de la misma manera. Jesús estudió en buenas escuelas, siguió a buenos maestros, siguió a buenos filósofos, a buenos científicos de la época, ¿se entiende? ¿No? Y estudió. Y lo que es mejor, vivió intensamente el sacrificio de una vida comprometida. Estuvo con su primo Juan el Bautista desde pequeñito. Y Juan el Bautista era de los esenios, eran de los más radicales, de los que vivían lo que ahora diríamos el cristianismo, vivían la fe de una manera muy intensa, muy radical. Y Jesús era así, 18 años capacitándose, preparándose para un ministerio de 3 años, el cual, cuando él está en la cruz, lo que tiene son 4 discípulos, los demás habían huido, y todo lo que había construido durante esos 3 años aparentemente había desaparecido. Se podría decir, a ojos del éxito, ¿verdad?, occidental, al que estamos acostumbrados a escuchar en estas predicaciones de los televangelistas, a los libros de autoayuda, etcétera, etcétera, podríamos decir que era un fracasado. Y yo no creo que Jesús fuera un fracasado, ¿verdad? Simplemente vivía un éxito muy diferente al que nos han enseñado. Muy diferente al que nos han enseñado. Podemos leer en Filipenses, ya para acabar, en Filipenses capítulo 2, porque me gusta, porque narra de una manera muy breve lo que es el auténtico éxito. Filipenses capítulo 2, versículo del 7 en adelante, al 10. Sino que se despojó a sí mismo, o sea, Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, y de hombre que sirve, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea, después de que se humilla siendo Dios, a estar en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente en todo, hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. O sea, encima la peor muerte que había. O sea, el que era más se hizo menos. Y me recuerda mucho a las propias palabras de Jesús a sus discípulos: el que quiera ser alguien entre vosotros, sea el menor, sea el que sirve. Porque el que quiera ser primero, que sea el último. Porque funciona diferente. Y estamos en el reino de Dios. Y estamos construyendo el reino de Dios. Y si no vivimos conforme a las indicaciones del reino de Dios, vamos mal apañados. Y esas indicaciones están en los evangelios, por si hay alguna duda.
¿Y qué sucede cuando hace todo eso? Se hace siervo, se humilla a sí mismo, se hace obediente, se hace hombre, llega hasta lo más fondo. De hecho, cuando muere, bajó a los infiernos y allí venció a Satanás. Y entonces, versículo 9, por lo cual Dios también al final lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Se doble toda rodilla. Pero ¿qué tuvo que hacer Jesús? Siendo y teniendo todo el derecho a ser el auténtico superhéroe, permitirme la palabra, a ser el ejemplo, la imagen auténtica del éxito, como podemos interpretarlo nosotros. Y de hecho sus contemporáneos lo interpretaron así. Ellos esperaban un Mesías que viniera ahí con espada y derrotara a todos sus opresores romanos, ¿no? Y los sacara de la esclavitud y les diera un reino. Ellos pensaban así el éxito. Y Jesús rompió todo eso. Dice, este no es el éxito, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Pablo más adelante en Filipenses, recogiendo, ¿no?, ese ejemplo que acaba de poner sobre Jesús, dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice Pablo, pues las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas para mí eran ganancias? Él era judío de judíos, era rabí de rabíes, él tenía una posición elevada, él podía haber hecho las cosas a su manera, y él no, él lo estimó todo como pérdida por amor a Cristo y se sometió a lo que Cristo necesitaba en ese momento. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, por más que ha pasado el tiempo, por más que tenía un aparentemente éxito porque era apóstol y había abierto muchas iglesias, dice, aún las considero como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo lo que el mundo puede interpretar como éxito, lo tengo por basura. Todo lo que incluso mis hermanos puedan tener que es éxito, lo tengo por basura, por amor a Cristo y para ganar a Cristo. Que sea esa la actitud que tengamos como cristianos. Quizá a corto plazo no sea la más gratificante, estoy seguro, y me gustaría contar 1000 experiencias que yo he tenido personales, en las cuales he vivido en carne propia lo que es renunciar a todo y tragar mucha hiel por amor a la obra, por amor a Cristo, y ver cómo Cristo es el que te va llevando siempre, a veces en un aparente éxito que poco me importa, a veces en gratificaciones que dices, bueno, Señor, ya era hora, pero todo lo tengo por basura. Y que sea esa nuestra actitud, que todo, las modas, las vanaglorias, los deseos de la carne, de los ojos, todo eso lo tengamos por basura. Ese éxito aparente materialista que el mundo, incluso en el mundo evangélico, se tiene como éxito, superhéroes, lo tengamos por basura, porque es más importante agradar a Cristo y hacer lo que Él quiere que buscar nuestra gratificación personal, a veces por muy escondida que esté, porque engañosos son los pensamientos del hombre, aun sin saberlo, a veces disfrazado de espiritualidad o disfrazado de piedad, como decía un pastor, disfrazado de piedad, en realidad lo que estamos buscando es nuestra gratificación personal. Pidámosle a Dios que nos dé luz si estamos buscando su voluntad, si estamos buscando el éxito con Él, en Él, o el éxito personal, externo, material, ¿no? Que al final, como todo lo que hay en el mundo, pasará. Pero yo quiero resultados eternos, quiero resultados que perduren, resultados que cambien vidas, empezando por la mía, y resultados que cambien la sociedad y el entorno en el que vivo.